¿Es Dimash un buen cantante? ¿Es tan increíble como muchos lo dicen? ¿Realmente puede llegar a notas altísimas, casi imposibles para cualquier otro ser humano? No lo sé, Rick, parece falso. Hoy vamos a escuchar y analizar Olímpico, Ognipetra, cuya música fue compuesta por el amigo de Dimash, Igor Kutrov. La han recomendado mucho en otros análisis que hicimos sobre este monstruo musical, así que vamos a ver si hoy sigue cumpliendo nuestras expectativas, las supera o no. Comienzo cinematográfico. Como ya estamos mal acostumbrados con Dimash, como ya hemos visto en otros análisis, por ahora no ha ocurrido absolutamente nada. Como sabrás, por cuestiones de copyright debo fraccionar la escucha, así que te pido disculpas desde ya. Épico, ya como dijimos, cinematográfico. Como siempre te recomiendo que para cualquier escucha utilices auriculares, porque eso te va a permitir encontrar detalles que no se perciben a simple vista o a simple escucha. Fíjate que hay unos sintetizadores detrás y ya comienza la canción con estos dos acordes que son épicos, gigantes, a lo Dimash. Fíjate que está teniendo una postura lírica, está abriendo muchísimo la boca, está teniendo unos graves profundos pero concisos. En realidad está en los medios graves, no está tan abajo todavía, porque sabemos que llega muy abajo y muy arriba. Es muchísima información. La canta fabulosamente bien, ya lo sabemos, pero por ahora no ha despegado, está tranquilamente dramatizando todo en el sentido teatral de la palabra, porque acá utilizamos en Argentina dramatizar para otra serie de situaciones. Fíjate que metieron lo que llamamos un pedal, es decir, se quedan en un mismo acorde que parece ser sol mayor y empieza a cantar arabescamente, ¿no? Hace como este gesto, tan, taran, tan, y llega hasta esta parte que es una suerte de preestribillo porque están como calentando motores. Y fíjate lo que pasa con el coro. Bien, clavó una nota ahí, un fa bien sostenido, pero no sostenido sino un fa natural, pero sosteniéndolo con la voz me refería. Y fíjate que están haciendo canto responsorial, es decir, él canta una frase, le responde el coro y así sucesivamente, y hacen algo como muy gigantesco. De hecho, la escenificación que tienen es tremenda. Hermoso todo lo que está pasando. Parece ser el estribillo, entiendo por la dinámica que está teniendo. Si usas auriculares vas a ver que del lado derecho aparecieron unos tecladitos ahí muy incisivos, muy penetrantes, y está todo muy bien. Un giro de acordes tremendo. Desde que existe la música estandarizada con algunos parámetros generales, siempre nos manejamos con pocos acordes. Sin embargo, lo que siempre me llama la atención de Dimash en sus composiciones, como las que canta de otras personas, por ejemplo de su amigo Igor, que es como su compositor estrella, es la gran variedad musical que le permiten a él mostrarnos, regalarnos de alguna forma todo su talento. Hace unas cosas muy locas, en realidad no son tan locas, son acordes dentro de todo sencillos de 3 notas, porque tenés acordes de 4, de 5 y demás. Pero acá, do menor, el la bemol, pasa acá, que le da ese sentimiento épico y vuelve acá. Termina en do mayor esta parte. ¿Por qué remarco esto? Porque el comienzo de esta misma parte está en do menor. Es decir, hace un cambio de modo inmediato, de mayor a menor, que le da toda la oscuridad que tiene. Listo, ya está. Me cansé. Es muchísimo esto. Nos vemos la próxima. Gracias por tu tiempo. Fíjate que acá volvió a la estrofa, pero él está cantando mucho más agudo. Vamos a ver si es casi una octava. Creo que está cantando directamente en la octava de arriba. Pero habíamos dicho que había comenzado muy grave, muy somero, muy tranquilo, y ahora está empezando a despegar. Exactamente una octava arriba, estaba acá, pasó acá. Y fíjate la delicadeza, la parsimonia que tiene para cantar tan delicadamente, sin errores, sin equivocaciones y con una colocación perfecta. La verdad que es tremendo.
Estoy entre una película moderna musicalizada por Hans Zimmer y algo medio ochentoso a lo synthwave, porque la música es tremenda. La voz de Dimash la tenemos clavada acá en el centro como corresponde para las voces principales y se escucha pulcra, impoluta. Y siempre es un show. Ojalá que algún día lo podamos ver en vivo por estos lares, por estos pagos, y que traiga toda esa parafernalia que tiene envolviéndolo, ¿no? Porque por lo menos siempre en los videos que estamos analizando es todo gigantesco. Hasta en los videoclips que hace, como por ejemplo Historia de un mismo cielo, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hicimos un análisis muy detallado de la narrativa de la canción y de la canción en sí misma. Porque ahí vemos claramente cómo Dimash está hilvanando música y mensaje a la vez, porque no es solamente una canción de amor, sino que quiere decir algo más y hace una combinación muy fructífera, muy a lo Dimash. En esta parte va cargando porque seguramente va a entrar nuevamente al estribillo, está incrementando la tensión para desembocar nuevamente en esa parte épica que habíamos analizado recientemente. Fíjate cómo va construyendo de a poco, cómo va saliendo dentro de sí mismo todo lo que tiene para decir, cómo lo tiene que cantar. Es tremendo, es un gran intérprete. No solamente tiene una muy buena técnica vocal, que eso no siempre es suficiente. De hecho, podríamos aventurarnos a decir que nunca es suficiente, porque lo que se necesita o lo que se busca de un cantante es que sea un intérprete, como un músico. Nosotros cuando tocamos estamos interpretando, estamos de alguna forma deconstruyendo el mensaje que queremos volver a transmitir, que es lo mismo que hace un cantante con su voz, que es su instrumento. Casi que tengo que hacerme esto con los auriculares de tan agudo que canta. Está por acá. Estamos en un 1, 2, 3, 4. Si 5. Llegando al 2, 6. De hecho pasó del si, porque acá... Ay, Dios. Perdón, es muchísima información que quiero compartirte y es tan bueno todo lo que estamos escuchando. Hace esto, que es un fa mayor. Acá está cantando la tercera del acorde, que es la nota que define si es mayor, si es menor, la que le da el color de alguna forma. Y llegará al re 6. No sé, a ver, está medio tirante ya. Épico, gigantesco. Fíjate cómo con acordes simples de alguna forma, porque son las teclas blancas del piano, pero con una voz fenomenal como la de Dimash, podés crear esta sensación de algo gigante, épico, y la percusión, sobre todo, que está sonando prácticamente en toda la canción, le da también esa connotación a los Hans Zimmer, como decíamos hace un momento. Acá llegó a un re 6, pero algunos dicen que es capaz de llegar a un re 8. Anda a verlo si querés ver si realmente Dimash puede hacer un re 8, que es una nota que excede incluso el rango del teclado, o sea, no existe para mi teclado esa nota. Sin embargo, según lo que dicen muchos, él la pudo cantar y lo analizamos en este video que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Viste esa mirada, ¿no? Como decíamos antes, es un gran intérprete dramático, muy operístico si querés, porque los cantantes de ópera, que entiendo que no recuerdo si su padre o su madre era cantante de ópera, si lo recordás por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para así me entero de eso. Tienen los cantantes de ópera esta cuestión de combinar lo actoral y lo lírico, lo que es estrictamente referido al canto, y él es una excelente síntesis de esa propuesta. Bajó. Volvió a la octava de abajo y se metió un sintetizador grave, incluso un bajo, muy interesante. Con auriculares lo vas a escuchar, si no va a ser prácticamente imposible porque está muy detrás, pero presente, que hace que llene toda la parte de los bajos. Y fíjate que estamos apuntando al final, pero llegó hasta el extremo y ahora volvió a bajar. Hubo una pausa instrumental en el medio para que relajara su voz y ahora continúa. Y ahora la batería se metió con todo, que antes no se había puesto así, ¿no? Como bien popera de alguna forma, como si fuera una canción pop, para romper todo y continuar con esta maravilla que está cantando Dimash. Otra vez.
Acá arriba, está ahí arriba, muy alto. De hecho, habíamos hecho un video de Ima Sumac donde llegaba a este Fa 6 también, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. No compararlos para ver si uno es mejor, el otro es peor. La verdad que esas preguntas se hacen a veces un poco retóricamente para poder plantear la propuesta de escuchar artistas que uno nunca ha escuchado y comparar cómo son los rangos vocales, cómo son los colores de su voz, no para dirimir si uno es mejor o peor, sino para abarcar una mayor cantidad de conocimiento respecto de los intérpretes y qué se puede hacer con la voz, que al parecer son infinitas cosas. Llegó más arriba todavía, hasta un Mi 6 acá. Porque estamos en Do mayor y llegó a este Mi 6. Yo no sé este muchacho cómo hace para no romperse las cuerdas vocales. Claramente tiene mucho entrenamiento, pero está como todo el tiempo al palo ahí. Imposible, voy a llorar. Sostuvo ese Mi 6 casi 10 segundos sosteniendo esto. Vos decís, bueno, 10 segundos proporcionalmente no es mucho tiempo, pero con el esfuerzo que hay que hacer para cantar esta nota tan aguda, te aseguro que es muchísimo tiempo. Y Dimash lo hizo pulcro, limpio, como siempre. Muchas gracias por haberme recomendado que escuchemos y analicemos Olímpico Ogni Pietra, interpretado por el maravilloso Dimash Kudaibergen. Si tenés alguna otra recomendación, dejala escrita por favor debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para poder hacer recomendaciones de análisis sin corte alguno, y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chau.